Hola a todos y todas, mi nombre es Katherine Castro y soy parte del equipo de primaria del Bosque de Micael, proyecto educativo. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación de hoy, que es acerca de las bosquescuelas, una pedagogía que últimamente ha tenido mucha popularidad y me va a encantar platicarles sobre ella. Las bosquescuelas o escuelas en la naturaleza o Forest School, entre muchos otros nombres, son proyectos educativos que se desenvuelven en la naturaleza y a través de la naturaleza. Las escuelas en la naturaleza acercan a la infancia a este contacto con un medio silvestre, que puede ser de diferentes ecosistemas. Por ejemplo, pueden haber escuelas que se desenvuelven en bosques, pueden haber escuelas que se desenvuelven en playas y en muchos otros ecosistemas, ¿no? Como pastizales, etcétera. Les pongo algunas imágenes para que vayan viendo cómo son estos proyectos educativos, porque es a veces difícil imaginarse cómo se puede estar todo el día afuera, ¿no? Sin un salón de clases. Entonces, aquí pueden ver que lo podemos hacer en el bosque, lo podemos hacer en la playa. Sin embargo, todas estas escuelas en la naturaleza tienen características específicas y muy particulares. Una de ellas es que hay grupos multigrados, o sea que tenemos un grupo con niños y niñas de diferentes edades y esto enriquece mucho el crecimiento de los niños y de las niñas por todas las experiencias y las perspectivas que van viendo sobre diferentes temas. Como les decía, las escuelas en la naturaleza ofrecen a la infancia un contacto regular y permanente con la naturaleza silvestre. Esto quiere decir que los entornos en donde nos desenvolvemos no tienen tanto impacto del ser humano, no ha sido tan modificado por el ser humano. El escenario de aprendizaje es justamente la naturaleza y se hace a través de la naturaleza, en donde esta representa el juego, el material didáctico con el cual vamos a enseñar y se vuelve muy enriquecedor por toda la gama de posibilidades que podemos encontrar en la naturaleza, porque hay piedras que tal vez nos sirven para alguna cosa o piedras que nos sirvan para otra o una misma que nos sirva para diferentes cosas. Y otra característica muy especial y muy importante es que el aprendizaje es a través de experiencias reales y del juego, que es un elemento muy importante en las escuelas en la naturaleza. Otras de las características es la ratio que se maneja. Generalmente hay un docente por cada 7 estudiantes. Esto debido a que debes estar muy atenta sobre cómo va tu grupo, ¿no? Y cómo se mueve en la naturaleza. Si uno está en un árbol, si otro quiere caminar, si otro está en el lodo. Entonces se manejan grupos pequeños para que puedas prestarle toda la atención que se merecen. La pedagogía del riesgo también es una característica importante de las escuelas en la naturaleza. ¿Por qué? Porque a través de ello los niños y las niñas empiezan a ver sus límites, a ver hasta dónde pueden ser capaces de hacer las cosas, se van autorregulando, van siendo más perseverantes al asumir nuevos retos y también saben cómo manejar algunos riesgos, ¿no? Saben en qué deben de tener cuidado, en qué deben fijarse, etcétera. Y obviamente, pues, el estar tanto tiempo en la naturaleza va haciendo que crezcan con un sentido de pertenencia hacia ella, que más adelante vamos a hablar de ello porque es muy importante. Pero ¿por qué hacerlo en la naturaleza? Bueno, pues la naturaleza nos ofrece muchos beneficios y más en la infancia, ¿no? Hay beneficios físicos como uno de los más visibles, pues es que la actividad física se incrementa totalmente, porque la naturaleza tiene una topografía muy variada y eso hace que tú te muevas de diferentes formas, ¿no? Que a veces tengas que bajar valles, que a veces tengas que subir laderas y ese movimiento va haciendo que también se vayan reduciendo las posibilidades de que tengas alguna enfermedad cardiovascular como la obesidad. Asimismo, incrementa los niveles de vitamina D, que es importante para nuestros huesos, reduce la miopía. Estos son como algunos de los beneficios entre los muchos otros que podemos encontrar. Así también tenemos beneficios mentales. La naturaleza nos brinda mucha calma y mucha tranquilidad porque
pues, es un entorno en donde puedes respirar y donde puedes despejar tu mente totalmente. Hay muchos estudios que mencionan que se incrementan las emociones positivas y se reducen las emociones negativas, tanto por el espacio en que tenemos, por el tono de nuestra voz y cómo llega hacia otras personas, que tal vez puede ser más bajo y puede ser menos ruidoso que dentro de un salón de clases. Entonces, todo esto contribuye para que nuestro grupo esté más tranquilo y se desarrolle con mucha calma. Así también hay muchísimos estudios que mencionan que se incrementan los comportamientos proambientales, que es muy importante hoy en día, ¿no? Por toda la crisis ambiental que estamos viviendo. Así también los juegos se vuelven más cooperativos, las relaciones se vuelven más positivas, los niños tienen la posibilidad de dialogar y de acordar cómo van a ser sus juegos, etcétera. Y también hay muchos beneficios académicos. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a explorar su entorno, su curiosidad sigue intacta y en vez de apagar esa curiosidad, pues su curiosidad se desenvuelve totalmente, se vuelven muy críticos, cuestionan todo y eso va haciendo que quieran aprender cada vez más y más y más por sí mismos y también de otras personas, como de nosotros que los guiamos más que nada y los acompañamos en este proceso de aprendizaje. Se vuelven muy creativos, ya que, como les decía hace rato, ¿no? La naturaleza nos puede dar una rama y esa rama se convierte en muchas cosas, ¿no? Se convierte en un lápiz. Hay una niña que juega, por ejemplo, a que una vara es como su pincel para maquillarse, se vuelve de todo y eso es creatividad. También hay estudios que mencionan que se reducen los síntomas del trastorno por déficit de atención y claro está, ¿no? Que las escuelas en la naturaleza se desenvuelven en estos entornos naturales, que como les dije pueden ser bosques, playas, entre otros, pero hay escuelas en la naturaleza que también tomamos en cuenta el trabajo que se puede hacer en huertos escolares y que son muy importantes porque a través de ellos también nosotros podemos meter temas más curriculares, como español, como matemáticas, que conozcan a las especies que nos rodean, entre muchas otras cosas. Y ahorita las escuelas en la naturaleza pues están siendo muy populares, sobre todo por la pandemia que estamos viviendo, ya que las escuelas en la naturaleza nos son esta alternativa y nos ofrecen esta posibilidad de seguir yendo a la escuela en un entorno que está al aire libre y que por lo tanto no incrementa en la cantidad de virus o las posibilidades que tú puedas llegar a tener de contagiarte por COVID-19 en este caso. Y han salido muchas noticias al respecto aquí en México y sobre todo en Europa. Hay muchos maestros que cada vez se preguntan cómo pueden llevar sus clases al aire libre y cómo sería hacerlo, cómo sería dar español al aire libre, ¿no? O cómo daría matemáticas con las semillas que me encuentre en el bosque. Cada vez hay más docentes y eso, por lo menos a mí me entusiasma muchísimo, porque también es darle a los niños esta posibilidad de crecer tomando todos los beneficios que la naturaleza nos ofrece. Y también últimamente hay muchas noticias acerca de que las escuelas al aire libre ya habían sido una alternativa en otra época en donde también hubo una enfermedad muy grande como la tuberculosis. Hay muchas noticias que mencionan que los niños y las niñas necesitan a la naturaleza para desarrollarse y pues esto en realidad no es nada nuevo, ¿no? Está siendo muy popular ahorita, pero no es nada nuevo. Desde los años 80 hubo investigadores como Eric Fromm y Edward O. Wilson. Edward O. Wilson ya fue después que Eric Fromm, pero que mencionan este término que se llama biofilia. Y biofilia es esa conexión, es ese es esa atracción y ese amor que los seres humanos tenemos naturalmente hacia otros seres vivos, hacia las plantas, hacia otros animales, etcétera. Y esta biofilia últimamente se ha visto que se tiene que desarrollar en algún momento, porque si no, se pierde, ¿no? Y en vez de que los niños crezcan
con este amor hacia las plantas, con este amor, por ejemplo, hacia tocar la tierra de las plantas, pues crecen y tal vez no sienten bien tocarse o tocar la tierra, ¿no? Por ejemplo. Y también se ha visto que esta falta de acercamiento hacia la naturaleza ha generado muchos problemas. Uno de los investigadores más reconocidos al respecto es Richard Louv. Richard Louv menciona este término que no es clínico, pero que da un panorama sobre los síntomas y sobre las consecuencias que se tienen al no dejar que los niños y las niñas crezcan en la naturaleza. A todo eso le llama trastorno por déficit de naturaleza y engloba diferentes enfermedades, tanto cardiovasculares, justamente como la obesidad, porque los niños ahora están sentados la mayor parte del tiempo y no tienen tanta actividad física y eso hace que se aumenten las probabilidades de sufrir obesidad, como enfermedades respiratorias debido a la calidad del aire que tienen las ciudades y que los niños respiran, ¿no? Digo, en un bosque, por ejemplo, pues estamos rodeados de árboles, ¿no? Y los árboles nos ayudan a atrapar contaminantes y eso hace que la calidad del aire pues sea mejor en este entorno. Por lo menos los niños tienen eh, un tiempo en el que pueden respirar una mejor calidad del aire. Así también menciona que se incrementa esta falta de atención hacia esta falta de atención, esta falta de curiosidad y se baja esa motivación por aprender de otras personas. Y también menciona que hay un déficit de vitamina D, que es muy importante, como les decía hace rato. Así también hay muchos estudios que mencionan, como ya les decía, que los niños que crecen en la naturaleza a futuro tienen un comportamiento más amigable con el ambiente. Y esto también hay como todo un acervo de estudios que lo mencionan, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque los niños crecen creando un vínculo con la naturaleza y este vínculo hace que crezcan con un sentido de pertenencia. ¿Y qué es lo que se espera? Pues que los niños y las niñas puedan regresar a este ambiente en donde crecieron y que busquen conservarlo, así como busquen conservar a otras especies que nos rodean, ¿no? Por ejemplo, si yo crecí muy cerca de la naturaleza y tal vez en mi infancia hice pajareras, me enseñaron sobre la observación de aves, empiezo a distinguir que hay diferentes aves que me rodean, pues voy a crecer con esta idea y con este sentido de que hay otros seres vivos que me rodean y que tienen el mismo derecho que existir que los seres humanos, ¿no? Y voy a querer conservarlos, no voy a hacer algo para perjudicarlos. Y a pesar de todo esto, y a pesar de la popularidad que tiene hoy en día, pues las escuelas en la naturaleza no son nada nuevo tampoco, así como la información que tenemos sobre la infancia en la naturaleza. Toda la idea de las bosquescuelas llega por esta influencia más de Escandinavia, ¿no? Más europea. Y a través de una filosofía que se conoce como Friluftsliv. Y esa filosofía de vida en realidad significa vivir al aire libre y te lleva a querer pasar mucho tiempo al aire libre, a tener comportamientos muy amigables con el ambiente, eh, a tener la naturaleza en tu hogar, siempre en tu vida, a tratar de hacer cosas también que beneficien a la sociedad y también al ambiente, como los huertos, como viajes más ecológicos, etcétera. Entonces surgen a partir de eso y de ahí se van desencadenando en toda Europa. Se mueven a Dinamarca, a Suecia, llegan a Alemania, y así se mueven hasta Inglaterra, etcétera. Y después de Inglaterra llegan también a América y sobre todo encontramos en Canadá y en Estados Unidos. En Latinoamérica el caso es diferente y yo lo veo desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque las escuelas en la naturaleza en Latinoamérica siempre han existido, porque tenemos muchas comunidades rurales que no tienen infraestructura y que dan sus clases al aire libre. Sin embargo, hay una falta de interés a veces por los docentes en querer tomar a la naturaleza como un recurso didáctico o como una herramienta que me pueda ayudar a enseñar toda la currícula que tengo por detrás.
es una deficiencia, es un reto, pero también es una oportunidad, porque Latinoamérica ya tiene esos espacios y ya tiene a esas escuelas. Solo falta desarrollarlas de una gran manera. Y también les pongo aquí, por ejemplo, una de las primeras escuelas en la naturaleza que yo conocí, que se encuentra en Tlaxcala y que es el Instituto María Cervantes. Para mí fue una total inspiración, ¿no? Porque cómo lo hacen así, ¿no? Es también igual una comunidad rural, toman muchas tradiciones, van al río cada semana, cómo, por ejemplo, cultivan sus alimentos, los cocinan, se los comen, algunas cosas las reciclan. Para mí fue como que esta escuela despertó mi interés, ¿no? Y me da mucho gusto ver cómo esta pedagogía de escuelas bosque va creciendo en todo el mundo, ¿no? Y cómo hay cada vez más iniciativas que surgen, cómo la red de escuelas en la naturaleza se va ampliando, y pueden conocer más sobre ellas en la página del Bosque de Micael, en donde tenemos este mapa. Y todo esto que les acabo de platicar, eso es el Bosque de Micael, en donde enseñamos pues a través de lo que nos ofrece nuestro entorno, en donde por ejemplo un tipi se convierte en más que un tipi y nos ayuda a ver figuras geométricas, nos ayuda a ver matemáticas, en donde le ponemos nombre y vemos español, donde construimos puentes y vemos también figuras geométricas, entre otras cosas, en donde podemos abordar otros temas, por ejemplo, de geografía o etcétera, y lo hacemos en el entorno para que los niños lo vivan, porque es a través de estas experiencias que los niños y las niñas generan emociones que van a hacer que ese aprendizaje sea significativo y que sea para toda la vida, que es lo importante. En donde el lodo nos ayuda a escribir, pero también nos ayuda a abordar, por ejemplo, el dibujo de formas, en donde la naturaleza por sí misma se vuelve nuestra maestra y nos enseña las letras como estas que nosotros encontramos, que son la Y, la S, la E en una raíz, y en donde con la naturaleza también podemos escribir y también podemos sumar y también podemos restar y muchas otras cosas. Todo esto es lo que hacemos en el Bosque de Micael y se los platico de una manera muy rápida por el tiempo que tenemos, pero también los invito a estar pendientes de las iniciativas que surgen a través de esta escuela, como el segundo encuentro internacional de escuelas en la naturaleza, en donde damos información acerca de muchos y variados temas que competen a las escuelas en la naturaleza o a personas interesadas en llevar a la infancia a la naturaleza y trabajar a través de la naturaleza. Les dejo mi contacto y también el contacto y las redes sociales del Bosque de Micael para que puedan seguirnos y puedan ver más de nuestro trabajo. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Si existe alguna duda, alguna pregunta, pues estaré muy feliz de responderla o de investigar juntos en caso de que yo tampoco tenga la respuesta. Y muchas gracias por acompañarme hoy.